El día de hoy les presentaremos nuestro protocolo que lleva por título Frecuencia de las comunicaciones oroantrales en la práctica odontológica general. Comenzaremos por la pregunta de investigación que nos llevó a realizar dicho protocolo. ¿Cuál es la frecuencia de las comunicaciones oroantrales en la práctica odontológica general? En este caso tendremos dos variables, una variable independiente que será la práctica odontológica y una variable dependiente que será la comunicación oroantral. Una comunicación oroantral es un trayecto no natural entre la cavidad oral y el seno maxilar, que actúa como vía para el ingreso de las bacterias y puede causar una infección en el antro de Highmore. Las extracciones dentales son la primera causa de las comunicaciones oroantrales, con una incidencia del 0.3 al 4.7%. Como marco teórico tenemos que el seno o antro maxilar es una cavidad neumática desarrollada en el cuerpo que comunica con las fosas nasales, formando parte de los senos paranasales. Guarda una estrecha relación con los órganos dentarios superiores, posteriores y al ser perforado queda expuesto a la cavidad bucal, con lo que conocemos como comunicación oroantral. Conocer la relación entre las raíces dentales y la pared inferior de los senos se vuelve de suma importancia para un correcto diagnóstico estomatológico, considerando que algunas células son infectadas o elementos de uso odontológico podrían viajar y causar ciertas enfermedades. Las comunicaciones oroantrales son complicaciones que surgen durante la práctica odontológica, ya que existe una relación de los dientes posteriores y superiores respecto a la membrana de Schneider, que contiene connotaciones clínicas importantes. Uno de los principales riesgos es el desgarro o perforación de la membrana sinusal en procedimientos de extracción dental y quirúrgica en las raíces, además de la posibilidad de proyectarlas durante el procedimiento hacia la cavidad sinusal. Existen diferentes factores relacionados a su etiología, tales como iatrogénica, traumática, iatrogénica fisiológica y asociadas a entidades clínicas, dentro de las cuales destacan la exodoncia de dientes posterosuperiores debido a la íntima relación de los ápices de las raíces de dichos dientes con el piso del seno maxilar. Las más involucradas son las del segundo premolar, el primer y el segundo molar superior, este último también denominado como diente antral, o el elevado grado de traumatismos, lesiones quísticas, tumores benignos y malignos del seno maxilar, radioterapia, lesiones en cabeza y cuello, y la técnica quirúrgica empleada para la colocación de implantes dentales. La mayoría de las comunicaciones bucosinusales agudas menores a 2 milímetros cierran de manera espontánea, en ausencia de una patología sinusal. Sin embargo, las comunicaciones mayores que no reciban tratamiento inmediato pueden evolucionar a una comunicación bucosinusal crónica, llamada también fístula orosinusal, la cual se desarrollará entre el epitelio respiratorio del seno maxilar ciliado pseudoestratificado y el epitelio oral estratificado escamoso. Entre las radiografías utilizadas para observar la relación estrecha entre el ápice radicular y el seno maxilar, encontramos la radiografía periapical, la radiografía panorámica y la proyección de Waters, que está indicada para la evaluación de los senos paranasales. Su diagnóstico debe ser inmediato para evitar futuras complicaciones como sinusitis maxilar o fístula bucosinusal, que se produce ya que hayan pasado 48 a 72 horas. Para la localización de la fístula se aconseja su exploración por medio de una gutapercha y una sonda lacrimal, que nos guiará hacia una cavidad amplia, confirmándose el diagnóstico con su correspondiente estudio radiológico o tomografía axial computarizada. Se realiza la maniobra de Valsalva para localizar las pequeñas fístulas por medio de un silbido o burbujeo. Existen diversas alternativas para el manejo de las comunicaciones bucosinusuales, planteadas por distintos autores como Breiheret, R. Bayap, Adams, Kaczynski. De estos, la mayoría coinciden que el cierre por medio de un colgajo es lo más adecuado, separando el seno maxilar de la cavidad oral. Nuestro objetivo general con este protocolo será determinar la frecuencia de las comunicaciones oroantrales en la práctica odontológica,
mientras que nuestro objetivo específico será conocer los métodos de diagnóstico de las comunicaciones bucosinusales más usadas por los cirujanos dentistas por medio de una encuesta. Nuestra hipótesis para esta investigación es que las comunicaciones bucosinusales tienen una mayor frecuencia en la práctica odontológica general por el desconocimiento de la técnica quirúrgica adecuada. En cuestión a materiales y métodos, se realizará una encuesta en las 2 primeras semanas de mayo a los cirujanos dentistas de la práctica general. Estos serán reclutados y, excluyendo a los alumnos de la carrera de odontología, vamos a determinar la frecuencia de las comunicaciones bucosinusuales. Es un estudio cuantitativo correlacional en el cual evaluaremos la relación que se tiene en las comunicaciones orontales y la práctica odontológica. Para llevar a cabo este estudio, contaremos con la autorización del consentimiento informado basados en la norma oficial mexicana, en la cual se establece los criterios para la ejecución de proyectos de investigación para la salud en los seres humanos, por lo que no se pondrá en riesgo la integridad de los participantes. Por tanto, los elementos e instrumentos requeridos que se llevará a cabo para la obtención de datos es por medio de un cuestionario de 5 preguntas, con el objetivo de recabar la frecuencia para las variables cualitativas como la etiología, diagnóstico, signos y síntomas de la comunicación oral, y para las variables cuantitativas, tales como años de experiencia, se estimarán medidas de tendencia central, media, mediana y medidas de dispersión o desviación estándar. La frecuencia de las comunicaciones orales en la práctica odontológica se evaluará de acuerdo a las respuestas obtenidas del cuestionario realizado con los objetivos esperados. Para esta investigación realizaremos un estudio correlacional en el que estudiaremos la relación que tiene la práctica odontológica con las comunicaciones bucosinusales. Para esto, la población de estudio estará conformada por odontólogos de práctica general. Se le conoce como tamaño de la muestra a aquel número determinado de sujetos o cosas que componen la muestra extraída de una población. Para este trabajo de investigación, obtendremos el número de odontólogos a los que se les realizarán las encuestas con la siguiente fórmula, donde n subíndice c es el tamaño de la muestra, teniendo en cuenta los odontólogos que no aporten información de utilidad para la investigación. N es igual al tamaño de la muestra sin tener en cuenta las pérdidas. Y P sub I. Para nuestro tipo de muestreo emplearemos un muestreo por conveniencia, que consiste en la selección por métodos no aleatorios de una muestra, cuyas características sean similares a las de la población objetivo. En este caso, seleccionaremos solo a los odontólogos de práctica general que no tengan algún tipo de especialidad. De acuerdo a los criterios de selección, vamos a incluir a los odontólogos de la práctica general y excluir a los alumnos de la carrera de odontología, así como odontólogos especialistas. En el plan de análisis de datos se calcularán las frecuencias y porcentajes por medio de un cuestionario, de acuerdo a una serie de preguntas que se aplicarán a los odontólogos de la práctica general. Esto para recopilar los datos de la frecuencia en la práctica odontológica general por el desconocimiento de la técnica quirúrgica. Todos estos resultados serán registrados en una hoja de cálculo en Excel para obtener un orden de los objetivos obtenidos de acuerdo a la elaboración de celdas y filas, correlacionando la práctica odontológica general por el desconocimiento de la técnica quirúrgica. Por lo tanto, llevaremos a cabo una función de coeficiente de correlación lineal. En consideraciones éticas, el presente estudio es considerado un tema de investigación sin riesgo para el área de la salud, ya que nos permite la elaboración de la misma empleando técnicas y métodos de investigación que no empleen ninguna intervención o modificación de las variables biológicas, psicológicas y sociales de los participantes en el estudio, entre los que se consideran las entrevistas o cuestionarios en las que no se identifica ni se traten aspectos dolosos de la conducta del investigado, teniendo en cuenta la autorización del consentimiento informado y de la confidencialidad de sus datos, basados en la norma oficial mexicana 012 del año 2012,
la cual establece los criterios para la ejecución de los proyectos de investigación para la salud de los seres humanos. Odontológica general. De antemano, muchas gracias por su atención.